Buenos días, Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Aquí estamos desde Palo Negro, hoy 9 de agosto del 2020. Estamos acá para transmitir nuevamente y llevarles a ustedes la palabra en esta hermosa mañana. Hoy, cuando hace 4 o 5 meses atrás hacíamos escuela dominical, hoy estamos en las casas separados, pero juntos a través del internet, a través de las redes sociales. Bendecimos la vida de todos nuestros hermanos que están conectados. Vaya conectándose esta mañana. Tenemos una palabra. En la palabra de Dios nos habla hoy sobre Nimrod. Nimrod. Yo no sé si alguna vez has escuchado ese nombre, pero hoy vas a escuchar un tema sobre Nimrod, un hombre que la Biblia destaca y señala como poderoso cazador. Hoy estamos en el nombre poderoso de Jesús, enviamos palabras de condolencia a la familia Morales. Dios les bendiga, fortaleza para ellos y para la iglesia Odres Nuevo, ya que en este momento, bueno, estamos de duelo con la vida de nuestro hermano Gilbert, que fue guerrero, luchador, trabajó con nosotros en nuestra iglesia, en el nombre de Jesús, viajó a nuestro lado, compartimos muchas cosas, muchas batallas. Bueno, Dios decidió en su voluntad llevárselo, y bueno, ahora nos está esperando porque la venida de Cristo está cerca y confiamos que Dios está haciendo algo maravilloso en nuestra vida para nuevamente reencontrarnos allá en el reino de los cielos. Dios bendiga a la familia Morales, extendemos nuestras condolencias hacia ellos en nombre de Jesús. Dios bendiga a todos los que nos escuchan, nuestros hermanos en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, todos los que están ahí, nuestros hermanos de Betania, Salem, Odres Nuevo. Que Dios les bendiga poderosamente a todos nuestros hermanos de Odres en este día tan hermoso. Vaya conectándose, vaya revisando la palabra de Dios. Hoy queremos enfocar esta palabra y quiero que presten mucha atención a lo que nosotros hoy vamos a estudiar en el nombre del Señor en esta pequeña enseñanza, donde, bueno, en pocos minutos creo que podemos explicar básicamente muchas de las cosas sobre quién es Nimrod. Estaba en estos días conversando sobre el año 2020 y para muchos la profecía del 2020, saben que salieron muchos profetizadores, declararon que iba a haber bendición, que iba a ser esto. Hoy en día están callados, pero la palabra que Dios nos dio a nosotros en el 2020 se está cumpliendo. 2020 es un año para ver cómo Dios está viendo. 2020 es un año de separación. Nos separaron, sí. Ahora, la palabra santidad significa separación. Dios está haciendo separación para santidad, para santificación de su pueblo. Y tenemos que la palabra también decía, la palabra profética, que íbamos a extender el reino de Dios, que iba a haber una evangelización, no como nosotros teníamos pensado hacerla, porque otra de las palabras proféticamente que Dios nos habló era que iban a suceder cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni que en la boca, ni en pensamiento de hombre había estado. ¿Quién iba a pensar que era a través de un virus que íbamos a estar dentro de las casas? Nadie pensó esto, nadie lo profetizó, esto no hubo alguien que se levantó y dijo, mira, va a ser así, va a pasar un virus. No. Dios es el que está obrando en la tierra. Y la palabra profética 2020, porque la letra P, que es el 2020, hablaba de que nos íbamos a convertir en la boca de Dios, que íbamos a pronunciar, íbamos a declarar la palabra de Dios tal y cual como está escrita. Así está cumpliéndose. Evangelismo, nos estamos ensanchando, hay separación y nos hemos convertido en la boca de Dios. Yo no sé hasta dónde hemos llegado a través del internet, a través de las redes sociales, y eso es convirtiéndonos en la boca de Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados ahí. Dios les guarde en esta mañana. Queremos que usted tome su Biblia, tome un cuaderno, porque lo que vamos a aprender es muy importante. Recordemos que la historia y la profecía van de la mano. La historia y la profecía van de la mano. Y todos los principios, raíces que queremos averiguar, por qué esta actitud, por qué esta característica, por qué este principio, todos están en el libro de Génesis. Porque Génesis significa principio. Entonces, la palabra de Dios en el Génesis nos va a enseñar los principios
vida, los principios de todo, los principios de las sectas, los principios de las malas conductas de los hombres, los principios de los pensamientos de los hombres. Ahí está todo. Además que Jesucristo es el principio, es el alfa y la omega, el principio y el fin. La palabra de Dios determina nuestra historia, determina la profecía, determina lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y para poder entender la profecía tenemos que ir a la historia. Entonces, en esta mañana quiero leer en el libro de Génesis capítulo 10 y después quiero leer en el capítulo 11 dos cosas muy importantes. Génesis capítulo 10, versículos 8 y 9, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ereb, Acad y Calné, en la tierra de Sinar. ¿Vieron? Nimrod, poderoso cazador. Ahora, en el capítulo 11, versículo 1 en adelante, hasta 3, dice esto en el nombre del Señor. Tenía entonces la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Acabamos de leer de que Nimrod fundó en las tierras de Sinar. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Demos gracias a Dios por esta palabra para que el Señor nos bendiga y sea Él guiándonos en este día. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tú nos sigas bendiciendo, que tú nos sigas ayudando a través de ella. Señores, ponemos nuestros corazones delante de tu presencia para que seas tú el que hable, Señor, a las naciones, hable a la iglesia, líderes, pastores que están ahí conectados, Dios del cielo, que se conectan en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo los guíe, los que van a ver después de esta enseñanza, mío, sean bendecidos a través de esta enseñanza, en el nombre poderoso de Jesús. Muéstrate a las vidas. Amén y amén. Bueno, ¿quién es Nimrod? Observemos muy bien que los nombres en la Biblia traen un propósito. Este hombre Nimrod, según la historia hebrea o según las tradiciones de los judíos, este hombre Nimrod era un cazador. Quiere decir, en el original hebreo, parece un halago lo que está haciendo el escritor, que en este caso es Moisés, de este hombre llamado Nimrod. No es un halago, es lo que está haciendo una diferencia, una característica del carácter que tenía Nimrod. Y el carácter que tenía Nimrod, dice en el original, era rebelde delante de Dios. Su nombre, lo copié por acá en el nombre de Jesús, su nombre es nosotros somos rebeldes, nosotros seremos rebeldes. Es lo que quiere decir Nimrod. Este hombre se casó con una mujer y esta mujer cometió un adulterio, y dice en la historia de esta mujer que este hijo que iba a tener iba a ser el Mesías del mundo. Y por eso es que ustedes van a ver que esto sería otro tema a tratar, donde sale siempre una mujer con un niño en los brazos, y esto no viene desde ahorita, sino que viene de siglos pasados, desde la época de Nimrod. Este hombre Nimrod fundó varias ciudades cerca de Babel, o sea, él construyó Nínive, Babel, y aquí lo dice la palabra del Señor, Babel, Ereb, Acad, Calné, en la tierra de Sinar. Era cazador, el primer hombre que comió carne, el primer hombre que comió carne, este hombre llamado Nimrod, porque era cazador. Era un hombre de influencia, era un hombre, un monarca, fue como el primer rey que hubo sobre la tierra, un hombre poderoso, un hombre que tenía influencia y pudo llevar la gente hacia la tierra de Sinar. Y en esa tierra de Sinar, él construyó lo que nosotros vamos a conocer como Babel, la torre de Babel. Él no le colocó el nombre, Babel significa confusión, pero mira lo que ya leímos en el Génesis capítulo 11. Y tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Nimrod fue a la tierra de Sinar y ahí construyó su imperio
Y dice la palabra, y se establecieron allí y se dijeron uno a otro, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Hubieron cambios. Recuerde que esta palabra piedra, ellos cambiaron el ladrillo por la piedra. Tenemos que ver esto que está sucediendo acá porque es muy importante esta historia, porque al final en el Nuevo Testamento habla una palabra importante de aquellos que cambiaron la piedra, el ladrillo por la piedra. Inclusive dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos. Mire la palabra. Nimrod era un constructor, era un edificador, pero no edificaba, es un hombre que no edifica conforme al diseño de Dios, sino está edificando conforme a su diseño. Él construye con sus propios materiales, usa la ingeniería humana y no la revelación del Espíritu Santo para construir y levantar lo que Dios está haciendo. Ahora mire lo que dice, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Nimrod quería adoración para él. Nimrod quería que a él se le levantaran las mismas actitudes que tuvo el enemigo o el diablo en el reino de los cielos. Isaías 41 habla de estos síntomas que presentó el enemigo, el diablo, y dice que fue hallada maldad en su corazón. Nimrod tenía las mismas características de Satanás, el diablo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Nimrod quería la adoración para él, él construye esta torre y no iban a desistir de construirla. Dicen los historiadores, los eruditos, que en esa torre se realizaban los actos más terribles de ocultismo que hayan venido sobre la tierra. Estaban ahí en esa torre. Dios ve esto que está sucediendo y dice, confundámoslos, y trajo confusión con ellos en la lengua porque había una sola lengua, y ahí es el momento donde toda la tierra empieza a tener su lenguaje, el chino, el arameo, el inglés, el castellano, el español, ahí todos empiezan a tener otra lengua para que no se entiendan, y ahí pudieron desistir y se esparcieron. Y llevaron las mismas doctrinas de Nimrod. Nimrod, cuando muere Nimrod, escuche esto porque es muy importante. Los que están escuchando, siga ahí, hay una hermana que le está contestando, está respondiendo sus peticiones. Escuche esto, cuando Nimrod muere, dice que partieron su cuerpo en pedacitos, y la sangre la vertieron en copas, y dice que en los lugares donde Nimrod tenía dominio, mandaron un pedacito de carne y un poquito de sangre de Nimrod para que la persona líder de ese lugar la tomara y fuera como Nimrod. Terrible el principio que tenía Nimrod. Nosotros tenemos que revisar, a raíz de la palabra vamos a observar muchas características de los hombres de hoy. Ahora, yo tengo una versión por aquí donde me dice, o una versión nueva, escuchen lo que dice en el versículo. En aquel tiempo todo el mundo hablaba un mismo idioma y usaba las mismas palabras. Cuando la gente emigraba desde el oriente, encontraron una planicie en la tierra de Sinar y ahí se quedaron a vivir. Se dijeron uno a otro, vamos, hagamos ladrillos y pongámoslos en el fuego para endurecerlos. Dice, entonces usaron ladrillo en vez de piedras y brea en cambio de morteros. Luego dijeron, vengan, construyamos una ciudad para nosotros y hagamos una torre que llegue hasta el cielo, de manera que nos volvamos famosos y no nos dejaremos separar por todo el mundo. Mira lo que está haciendo Nimrod. Nimrod está levantando una torre con el principio de ser famoso. Mira lo que está edificando Nimrod. Nimrod es un hombre que edifica bajo su propio concepto y a su conveniencia. Inclusive cambia los materiales que habían dejado Dios para construir, la piedra y la mezcla. Lo cambia. Fíjense ustedes que esta versión dice que hagamos ladrillo, que lo cosamos, que se pongan duros. La piedra no es dura. ¿Por qué?
¿Qué necesidad había de cambiar todas las cosas? Recuerden que el nombre de este hombre es rebelde ante Dios. ¿Y qué hace un rebelde? Todo rebelde va en contra de los principios que son aplicables por alguien original. En este caso, Jehová, Dios de los ejércitos. En este caso, Jesús de Nazaret. ¿Habrá gente igual hoy dentro de las iglesias como Nimrod? Algunas personas estarán construyendo su propio edificio. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Este rey, todavía hay síntomas. Recuerden que todos los nombres que nosotros vemos en el Génesis, hoy o en el Antiguo Testamento, hoy van a influenciar en este tiempo, tienen influencia demoníaca, muchos de ellos. El nombre de Nimrod va a traer un demonio, porque los demonios usan seres humanos y no son seres asexuales, no tienen sexo. Pueden usar una mujer, pueden usar un hombre. Nimrod es un espíritu ahora. En el Antiguo Testamento era un hombre, pero en el Nuevo Testamento o en este tiempo, siglo XXI, es un espíritu que ataca. Jezabel es un espíritu que ataca en este tiempo. Balaam es un espíritu que ataca en este tiempo. Nicolaísta o Nicolás es un espíritu que ataca en este tiempo. Absalón es un espíritu que va a atacar la iglesia. Amalek es un espíritu que ahora ataca esto. Cada uno de ellos tiene un significado que la iglesia debe estar preparada para cómo contrarrestar estos espíritus en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, cuando hablamos de Nimrod, estamos hablando de alguien que construye fuera de la voluntad de Dios, sin los materiales de Dios, sin los diseños de Dios, sino que conforme a su diseño. Dice la Biblia que construyeron y desecharon la piedra. Entonces mire lo que dice en el libro de los Salmos 118 versículo 22. Mire lo que dice ahí: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando hablamos de este versículo y hablamos de estos edificadores, estamos hablando de Nimrod. Nimrod desechó la piedra. ¿Qué hicieron? Cambiaron la piedra por el ladrillo y comenzaron a edificar conforme a su corazón una torre que llegara a la cúspide del cielo y que ellos fueran famosos. Como síntoma, hombres están construyendo, edificando bajo sus propios principios, bajo sus propios diseños y con ingeniería humana, no con ingeniería de Dios. La palabra de Dios establece dos diseños. Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es la piedra del fundamento. La Biblia dice, no se puede poner otro fundamento sobre el que está puesto. Y Biblia también dice la palabra de Dios, cómo sobre edificamos. Dios va a probar nuestra edificación. Mira lo que dice en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, piedra, plata, piedra preciosa. Fíjense ustedes que sigan nombrando las piedras. La palabra piedra, roca, significa Cristo Jesús. Pero también dice madera, heno, hojarasca. Entonces, cuando edificamos con oro, piedra preciosa, estamos edificando bajo los fundamentos de la palabra, lo que es divino, los diseños de Dios. Yo quisiera que tú anotes por ahí Ezequiel capítulo 43, versículos 10 y 11, y vas a encontrar que la casa de Dios tiene diseño. Es lo que el profeta Ezequiel enseñaba a la gente en la cautividad. Ahora dice esto: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Tu obra va a ser probada, tu edificación va a ser probada. Aún si no estás construyendo con los materiales que Dios te dio, tu obra va a ser probada, porque dice madera, hojarasca y heno son materiales humanos. Yo no puedo edificar la iglesia con mi ego, no puedo edificar mi iglesia con lo que yo estoy deseando, no. ¿Qué es lo que Dios desea para su iglesia? ¿Cuál es la construcción? ¿Cuál es la edificación? ¿Quién edifica la iglesia hoy? Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. ¿Estamos ahí? Aleluya, conéctese, escuche la palabra de Dios esta mañana, es para su vida. Mire, Mateo 16, versículo 18. Dice, y yo también te digo, Pedro,
yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué dice? Edificaré, edificaré. ¿Quién va a edificar la iglesia? Jesucristo. Es la piedra angular, es el fundamento de la iglesia. Entonces, ¿cómo edificamos nosotros? ¿Estamos edificando sobre esta roca o en nuestros propios principios? Ahora, pareciera muy bueno lo que está haciendo Nimrod. Está haciendo un edificio, pero para su agrado, para hacerse famoso. Y hoy en día hay espíritus que están atacando la iglesia. Ahora, Jesucristo edifica, pero Jesucristo constituyó hombres para la edificación del reino de Dios dentro de la iglesia. Dice lo que dice Efesios 4, versículo 11. Vamos a Efesios, capítulo 4. Gloria a Dios. Versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, escuche, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿De qué hablaron los apóstoles? De Cristo. ¿De qué hablan los profetas? De Cristo. ¿De qué hablan los evangelistas? De Cristo. ¿De qué habla el pastor? De Cristo. ¿De qué hablan los maestros? De la revelación de Jesucristo. Entonces, a través de esto, somos edificados para que no seamos como niños fluctuantes llevados por cualquier tipo de doctrina. Lo declara el versículo 14. Entonces, ¿cómo estamos edificando? Humanamente, con filosofías humanas, con dogmas, doctrinas. Hay federaciones que se mantienen a punta de pura dogma y tergiversando la palabra de Dios, transformando la palabra de Dios. Hay hombres que están predicando ahorita conforme a su pensamiento, lo que ellos opinan de la palabra de Dios. Y déjame decirte, delante de la presencia de Dios, la carne no tiene ningún tipo de carácter ni actitud. Muere la carne delante de la presencia de Dios. Importante que los hombres de Dios vayamos al secreto de Dios, como dice en Jeremías 23. Si hubiesen estado esos profetas en mi secreto, yo les hubiese dado mi misterio, dice en Jeremías 23. Ahora, ¿cómo edificó Nimrod? Con su propio carácter, con su propia actitud, era rebelde. Ahora, todo aquel que empieza a edificar fuera de la palabra de Dios, fuera de lo que es la doctrina de la palabra del Señor, entonces es un rebelde que está buscando fama, está buscando que lo miren, está buscando que sea levantado, está buscando ser adorado. Estas condiciones son las que tenía Satanás en el cielo, y por eso fue arrojado de allá, le quitó la autoridad al hombre. Jesucristo vino, la recuperó nuevamente y le dio la llave a la iglesia para seguir edificando conforme a la palabra de Dios y no conforme a los dichos de nosotros. Hay iglesias que se edifican por los sueños, hay iglesias que se edifican por chisme, hay iglesias que se edifican por murmuraciones, manipulación y control, hay gente que se edifica por el dinero, hay gente que... Hoy en día tenemos una gama de muchas cosas que están sucediendo, de hombres, líderes con influencia que se convirtieron en Nimrod para estos tiempos, construyendo sus propios edificios, construyendo sus propios altares para ser adorados por los hombres. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Mira, la palabra de Dios es muy clara en lo que dice que Él es la piedra angular. Miren lo que dice en Mateo 21, versículo 42. Miren lo que dice. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en la escritura las piedras que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Nimrod construyó conforme, lo repito, conforme a su corazón, los deseos de su carne, los deseos de su corazón. Nosotros como líderes, como pastores, como apóstoles, profetas, maestros, tenemos que edificar según el fundamento, y se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabo la gloria de Dios en esta mañana. Miren lo que dice: porque en los postreros días, en los últimos días antes de la venida de Cristo, vendrán hombres amadores de sí mismos. Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, mire lo que dice, versículo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es peligroso. La iglesia está pasando por un tiempo, una transición tremenda,
una transformación tremenda, y en este tiempo hemos visto cómo se ha levantado una cantidad de profetizadores, una cantidad de gente profetizando maldiciones, cosas de su corazón, deseos, y la gente le presta oído a esto. Y por eso trae esto confusión. Babel trae confusión a la iglesia. Bueno, pero que él dijo, pero que ayer conversaba con un pastor, me dice, pastor, tengo un problema porque hay iglesias que están abriendo sus congregaciones y hay otras que no. Entonces las que no están abriendo quieren abrir, y hay esa confusión dentro del pueblo porque no vamos a la palabra. En Odres Nuevos Dios nos dio una palabra y ojalá algunos la escuchen y puedan ponerla por obra. Dios nos dijo, vayan a las casas. Voy a ministrar en las casas con altar de oración, con célula de oración. Y sabe lo que es reunir la familia para orar. El Señor quiere que tomemos nuestra familia porque empezó a edificar la iglesia con familia. Dios está edificando la iglesia ahora. Volvió y retomó la verdadera iglesia que comenzó en el libro de los Hechos, comenzó desde las casas. Entonces la voz de Dios está apoyada por la palabra porque dice, pesemos las profecías. Y entonces hay hombres que hoy introducen encubiertamente doctrinas dentro de la iglesia y a muchos están seduciendo. Una de las cosas del poder del espíritu de Jezabel es la seducción y la idolatría, la hechicería dentro de la iglesia. En la iglesia de Tiatira se le llama la atención y le dice, tú que permites, que toleras que Jezabel ministre dentro de la iglesia. Balaam ministra sobre el dinero. Balaam son todos aquellos que están vendiendo el evangelio, aquellos que predican por dinero, aquellos que todo lo convierten en una mercadería. Y los nicolaístas son aquellos que buscan posición y fama. Entonces estos espíritus están atacando la iglesia terriblemente, hombres levantándose con un carácter de profeta falso y quieren introducir doctrinas destructoras dentro de la iglesia, sacarte de tu fundamento, sacarte de lo que tú has creído, doctrinas básicas, esenciales dentro de la palabra que están siendo tergiversadas y están siendo edificadas bajo diseños diabólicos, doctrinas de demonios que se están introduciendo dentro de la iglesia, doctrinas filosóficas humanas que están dentro de la iglesia en los púlpitos. Y hoy Dios nos sacó a la casa para que en la casa conociéramos el verdadero Rey, Jehová Dios de los ejércitos, con nuestra familia, atendiéramos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Hoy estamos edificando a través de la palabra del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Mira lo que dice en el mismo segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de los potestades superiores. ¿De qué está hablando? Está hablando de las características del espíritu de Nimrod. Y esas características están hoy dentro de la iglesia. Lo habló Pedro, que eso iba a pasar en la iglesia cuando Pedro estaba allá. Hoy en día, siglo XXI, año 2020, está también dentro de la iglesia hoy. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza e impaciencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Lo que están haciendo los llevará a una perdición. Tendrán mucha fama, mucho poder, mucha influencia, pero ya eso tiene su condenación. Mira lo que dice el libro de Judas. Vamos al libro de Judas esta mañana en el nombre de Jesús. También revisemos la palabra de Dios en el versículo 2. Dice Judas versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y es lo que dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Esto hoy está sucediendo. El espíritu de Nimrod está atacando la iglesia para introducir y edificar, no con el fundamento que es Cristo. ¿Cuál es el fundamento? La palabra de Dios. Este es el fundamento. La Biblia es el fundamento de todo cristiano. Es la palabra de Dios. Juan dijo, el verbo, Él es el verbo. El verbo estuvo con nosotros, habitó entre nosotros. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios a través de la palabra.
Entonces edifiquemos conforme a la palabra, no conforme al espíritu de Nimrod. Reprendemos todo espíritu de Nimrod en la iglesia en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu jezabélico dentro de la iglesia, porque Jezabel ataca la autoridad. Jezabel quiere suplantar la autoridad. Jezabel no quiere posición, quiere derribar la autoridad. Eso es lo que quiere Jezabel. Y Nimrod se dan la mano para hoy en día hacer hoy profanación dentro de la iglesia, para hacer profanación. La gente necesita ver a Dios, no necesita verme a mí. La gente necesita conocer a Jesús. La gente necesita ver las maravillas de Jesús, cómo Jesús transforma, cómo cambia a la gente. La gente necesita conocer la palabra de Dios bajo la lupa del Espíritu Santo de Dios y bajo mi percepción teológica o mi percepción de mi experiencia. No, la palabra de Dios no es de interpretación privada. Yo no puedo generar, bueno, es así porque lo digo yo. No, lo dice el Espíritu Santo. Jesucristo tenía algo que decía, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. Entonces, amados, en Cristo Jesús, este espíritu de Nimrod lo echamos fuera de la iglesia en el nombre de Jesús, lo echamos fuera de Venezuela en el nombre de Jesús. Porque los espíritus atacan también dentro de la iglesia y en los sistemas, en el sistema económico, en el sistema moral, en el sistema social, en los hospitales. Ataca terriblemente este espíritu. Entonces, oremos al Señor para que Dios nos libre de este espíritu en el nombre de Jesús con palabra de Dios. Los principados no se van con gritos. Los principados se van aplicando los principios de la palabra de Dios en tu vida. ¿Tú quieres acabar con los principados en Venezuela? Empecemos a aplicar los principios de la palabra del Señor. Edifiquemos pues. Mire cómo cada quien sobreedifica y no se convierta en un Nimrod. Cuando veas estas características que te he dicho esta mañana, tú lo vas a observar en los hombres. Quieren fama, quieren mucho like, quieren mucho que los vean, que los levanten. Ahí está, no está Dios. Ahí está el espíritu de Nimrod. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana le damos gracias a Dios por la palabra. Gracias porque has estado conectado ahí escuchando la palabra de Dios. Somos pocos, pero Dios esparce su palabra como Él quiere. Él hace conforme a su voluntad, no es de nosotros. Dios es grande y maravilloso y está con nosotros como poderoso gigante. Deseamos que tengas una semana, un día feliz, un día excelente para la gloria de Dios. Tenga paz y misericordia de Dios sobre nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Amén y amén.